Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado La crucifixión del diablo. Y vamos a mirar esta realidad espiritual a través de la historia. Y algo significativo es que a través del Viejo Testamento, no sé si te has dado cuenta, que desde Génesis hasta Malaquías, ¿por qué el diablo parece que no existió o no se menciona? Y estoy siendo específico a el diablo. Entonces vamos a ver qué aprendemos de esta gran realidad para ver si hoy es una realidad espiritual que naturalmente tenemos que crucificar. Así que vamos a leer Mateo capítulo 16, versos 23 y 24. Unos textos conocidos, y vamos a también leer otra literatura de la historia porque quiero mirar cuál es el origen del diablo y cómo podemos aprender de esta realidad espiritual para entender nuestra naturaleza y entonces así que podamos en lo que nos resta de vida crecer a la medida y a la estatura de Cristo. Así que comencemos. Mateo capítulo 16, verso 23 nos dice: Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: Aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Luego Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Y tal vez alguno pueda decir, bueno, pues ahí relacionar a lo que Jesús le dijo a Pedro de apártate de mí, Satanás, como que ahí se está hablando de Satanás o el diablo. Y tenemos que mirar que en contexto, tanto la palabra Satán o Satanás en hebreo y arameo significa adversario, oponente o opositor. So vemos naturalmente cómo en el diálogo Pedro está siendo un opositor. Pero ahí no está el concepto de lo que el diablo en realidad es, sino que cuando seguimos leyendo, vemos como dice, Jesús le dice a Pedro: ves las cosas solamente del punto de vista humano y no la ves del punto de vista de Dios. Y ahí hay un significado especial, porque entonces necesitamos aprender cuál es esa realidad de nuestro punto de vista humano, que cómo tratamos y vemos todas las cosas. Y cómo podemos ver las cosas del punto de vista de Dios. Entonces continúa el texto diciendo en el 26, luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Y ahí es donde vemos la realidad del concepto de lo que el diablo es. ¿Dónde? Porque no se menciona. Y es, espiritualmente hablando, la naturaleza egoísta. La realidad de lo que a través de la Biblia se llama la naturaleza pecaminosa, o como muchas veces también lo menciona, la carne. A través de las enseñanzas de Jesús, lo menciona como la manera egoísta de vivir o el ego de cada ser humano. Y cuando miramos a través de, como un ejemplo, Juan capítulo 8, verso 44, cuando Jesús le dice a los fariseos saduceos en contexto: ustedes son hijos de su padre el diablo. Y por cuanto su padre es el diablo, ves su padre refiriéndose a su conciencia.
egocéntrica y por ende me querían matar. Aquí vemos a Pedro en su conciencia humana. ¿Ves? En su conciencia humana que quería entonces que Jesús no muriera. Porque Pedro en su conciencia humana, en su padre, en su manera egocéntrica de vivir, quería que Jesús fuera un líder y rey político para que viniera entonces a destronar a los romanos y así entonces Pedro tal vez ser puesto en eminencia. A través de las Escrituras y el Nuevo Testamento, la realidad del ser interior. Y por eso vemos la realidad de que aquel que quiera seguirme, aquel que genuinamente y auténticamente quiera ser mi discípulo, le va a costar la vida. ¿Ves? El símbolo de la cruz es: tienes que morir, tienes que pasar por ese camino significativo de la muerte. ¿A qué? La muerte a ti mismo. La muerte a ese egocéntrico ser que siempre está buscando instantáneamente satisfacer las insaciables e interminables deseos, ambiciones, los sentimientos, los impulsos que a través del mundo, a través de la ilusión, a través de lo que vemos, de lo que escuchamos, siempre somos incitados, somos influenciados a querer más y más y más. Y aquí a través de la historia, y vamos a ver, tengo una lista de textos que los voy a dejar en los comentarios y voy a mencionar algunos, pero podemos ver esta realidad. Inclusive voy a leer algunos para que veamos. De aquí me estoy yendo ya a Romanos capítulo 8, verso 13. Dice: porque si vives conforme a la carne, ¿ves? A la carne, a esa manera egocéntrica de vivir, habréis de morir. Pero si por el Espíritu, ¿ves? Como decía Jesús, Pedro, si vives por la manera tuya de pensar, de ver las cosas humanamente, vas a fallar a la marca, vas a morir, vas a pecar, vas a errar, no vas a vivir bien. Pero, como nos dice aquí, pero si vivimos por el Espíritu, pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Entonces ese es el proceso de con una nueva conciencia, como Jesús le dijo, si ves las cosas del punto de vista de Dios, y cómo desarrollamos esa visión divina o esa mentalidad del Padre. El Padre refiriéndose a nuestra mentalidad de una conciencia universal, de una conciencia que ahora discierne, juzga todo espiritualmente por el fin de entonces crucificar al diablo. Ahora, quiero mirar la historia y ver el origen de este concepto del diablo. Y algo significativo, que el origen del concepto del diablo, una realidad espiritual, una realidad natural en toda la humanidad. Y el origen no es el Viejo Testamento. Vamos a ver que el origen de estos conceptos espirituales, de todos los conceptos espirituales que leemos a través de los evangelios y el Nuevo Testamento, no se originaron los conceptos espirituales, no se originaron con el Viejo Testamento y las historias del pueblo judeo hebreo, sino con las historias que vienen del Oriente. Y aquí en el Bhagavad Gita, como uno de muchos ejemplos que puedo usar, pero el más que me enfatizo, porque como he mencionado en otros videos, es la Biblia del Oriente. Y habla de la misma realidad que estamos viendo en el Nuevo Testamento a través de los evangelios. Y entonces quiero que miremos el capítulo 16. Y el capítulo 16 el título es de la condición divina y
demoníaca. Y aquí vamos a ver entonces cómo este concepto espiritual del diablo, lo diabólico, lo demoníaco, es compartido. Así que vamos a leer prácticamente el capítulo entero, son 24 versos, y nos ayudará a entender el uso del concepto el diablo a través del Nuevo Testamento. En cada vez que veamos ese concepto, entonces vamos a conocer la naturaleza del diablo para así crucificarlo siempre. Así que leamos. Canto 16 de la condición divina y demoníaca. Krishna hablando, y recordemos, esto es un diálogo, un poema del Señor Krishna dándole consejo a Arjuna. Krishna representa la sabiduría de Dios, representa el espíritu divino de Dios. Arjuna representa al devoto, al ser humano, y en esta historia, en este poema, el canto del Señor, nos representaría a ti y a mí. En la historia, como yo he dicho, Jesús se identificó también en su historia, en su vida, con esta enseñanza espiritual. Se identificó con Arjuna y escuchó el consejo de Krishna, el consejo del Espíritu Divino. Así que escuchemos el consejo. Dice Krishna, el verso 1, decisión en el obrar, sinceridad, pureza de corazón, perseverancia en el yoga de la sabiduría, caridad, dominio de uno mismo, adoración, estudio de los libros sagrados, austeridad, rectitud, mansedumbre, veracidad, renuncia, placidez, sinceridad, compasión hacia toda criatura viviente, impasibilidad ante las tentaciones, dulzura, modestia, firmeza, energía, magnanimidad, fortitud, pureza, buena voluntad. He aquí, oh hijo de Bharata, refiriéndose a Arjuna, los dotes de aquel que ha nacido en condición divina. Verso 4, hipocresía, soberbia y presunción, ira, rudeza e ignorancia. He aquí las características de quien ha nacido en condición demoníaca. Continúa el verso 5. Dice, las virtudes por ser celestes conducen a la liberación, en tanto que sus opuestos por ser demoníacos, vemos, demoníacos esclavizan al alma. Mas no temas, oh hijo de Pandu, refiriéndose a Arjuna, tú naciste de condición divina. En este mundo hay dos linajes de criaturas, las de condición divina y las de condición demoníaca. Extensamente te he descrito lo que distingue a las primeras. Escucha ahora lo que voy a decirte con respecto a las segundas. Los hombres de naturaleza demoníaca no saben lo que debe hacerse, ni lo que no debe hacerse. Su corazón no es puro, no tiene buena conducta, ni son veraces. En el universo, dicen, no hay verdad ni base moral, ni Dios que lo gobierne. El nacimiento de los seres no obedece a plan alguno superior. Es el producto de la unión sexual, sin más causalidad que la lujuria. Con tales ideas, esos hombres de flaco entendimiento y actos brutales aparecen como enemigos nacidos para la ruina del género humano, esclavos de insaciables apetitos y henchidos de hipocresía
arrogancia y fatuidad. El error los induce a falsos conceptos y van a la acción movidos por designios impuros, acosados por infinitas preocupaciones que los persiguen hasta la muerte. Creen que el supremo fin es la satisfacción del deseo y que a esto todo se reduce. Verso 12. Aprisionados por 100 cadenas de ilusiones, se dejan arrastrar ciegamente por la pasión y se aferran en amontonar por medios ilícitos las riquezas que les permitan satisfacer sus desordenados apetitos. Esto dicen: he adquirido hoy, veré satisfecho tal deseo, mañana poseeré aquello. Vencí a este enemigo, de igual modo me deshaceré de los restantes. Soy un magnate y saboreo los placeres y discreción. Soy un hombre afortunado, poderoso y feliz. Soy rico y de noble cuna. ¿Quién puede igualarse a mí? Ofreceré sacrificios, distribuiré limosnas y viviré dichoso. Así se expresan engañados por su ciega ignorancia, agitados por multitud de pensamientos, presos en las redes de la ilusión y entregados por completo a los goces sensuales, acaban por hundirse en un infierno inmundo. Vemos la palabra infierno ahí también. Engreídos de sí mismos, porfiados, altaneros, embriagados por la codicia de riquezas, ofrecen hipócritamente vanos sacrificios por pura ostentación, sin atenerse a los mandatos de la ley escrita. Egoístas, violentos, vanidosos, lascivios e iracundos, estos hombres malignos me odian en los cuerpos ajenos y en el suyo propio. Algo significativo, ese me se está refiriendo es porque aquí es el Espíritu divino, el Espíritu de verdad, de pureza. ¿Ves? Y es como decir, el ser humano rechaza por su vida egocéntrica, rechaza ese espíritu que contiene dentro. Por eso ese espíritu está muerto. Y por eso no tan solo lo rechazan en su propio ser, pero lo rechazan, lo odian en los cuerpos ajenos, en otras personas también. Por eso, porque está muerto al espíritu de la vida y en el suyo propio. Entonces continuamos. Verso 19. A estos impíos henchidos de odio, crueles, escoria de la humanidad, perpetuamente los condeno a las miserias de la vida transmigratoria. Arrojándolos en matrices demoníacas. Caídos en tales senos, gradualmente húndense en el error sin alcanzarme jamás. Estos infelices hijos de Kunti, descendientes hasta la más infinita condición. Verso 21. 3 son las puertas que se abren en este infierno destructor del alma: lujuria, ira y avaricia. El hombre debe apartarse de ellas. Quienes consiguen escapar de estos 3 umbrales tenebrosos labra su propia salvación y alcanza la meta más elevada. Pero el que desdeñando los preceptos de las Escrituras
se abandona a los impulsos del deseo, no alcanza la perfección ni la felicidad, ni su fin supremo. Haz pues que los libros sagrados sean tu norma en la determinación de lo que debe hacerse y de lo que no debe hacerse. Una vez que conozcas los cánones de las Escrituras, obra en este mundo de conformidad con ellos. Inclusive aquí tengo comparar con 2 de Timoteo 3:16 y 17, donde habla de que toda escritura inspirada por Dios es útil para, lo pueden leer, toda escritura inspirada por Dios es útil. Entonces podemos ver cómo a través de la historia, conceptos espirituales como lo que tiene que ver demonios. Demonios son espíritus inmundos. Espíritus inmundos son impulsos. ¿Ves? Un espíritu es un impulso, un espíritu es un pensamiento. Porque vemos que a través de la historia se están tratando de enseñar realidades internas, realidades de la vida del ser humano. Y cómo a través de literatura inspirada por Dios, poemas, cánticos, cuentos, parábolas, se ha querido crear estas historias para que el hombre pueda relacionarse y ver. Y a través de la historia, personas no tan solo crearon historias, pero crearon imágenes, dibujos, símbolos, para que entonces se pueda visualizar estos conceptos espirituales. ¿Ves? Como un demonio, como un diablo, un ser malo, no es una realidad, sino se está tratando de personificar unos malos pensamientos, unos malos espíritus, unos espíritus inmundos, unos demonios. ¿Ves? ¿Por qué? Porque son fuerzas internas que tienen poder. Tienen poder en el proceso del pensamiento de cada ser humano, porque comienza a crear las emociones, los sentimientos. Empieza a crear las ideas para entonces terminar en las acciones. Y aquí vemos desde la historia cómo a través de literatura se está compartiendo, como leímos en este capítulo 16 del Bhagavad Gita, se está compartiendo la naturaleza divina. Y a través del Bhagavad Gita, de los 18 capítulos, se comparte la revelación, el entendimiento de lo que Krishna representa, el Espíritu de Dios, para que sea revelado, sea internalizado en quien Arjuna personifica al ser humano. En la historia a Jesús, a todo ser humano, y en la historia y en nuestro presente el mismo consejo te representa a ti y a mí, para que conozcamos la naturaleza interna que tenemos, tanto la mentalidad divina, como vemos que Jesús le dijo a Pedro: si ves las cosas desde el punto de vista de Dios, lo ves todo puro, perfecto, bueno, justo. Pero si ves las cosas en tu naturaleza humana, egocéntrica, diabólica, demoníaca, vemos entonces las condiciones y los resultados, y vemos el proceso, como leímos en los versos, cómo detalladamente es el ser interior, el ser que internamente es atraído por deseos. En la historia, como dije anteriormente, en el contexto del primer siglo, los judeohebreos esperaban a un Mesías, a un rey político. Ellos habían sido condicionados a que su pueblo, el pueblo escogido de su Dios, ¿ves?, eran superiores.
y por ser superiores tenían que estar reinando. Y deseaban que Jesús fuera ese rey político. Imagínate el tipo de formalización interior que tanto Pedro, como vemos en las historias que demuestran, como todas las demás personas en los diferentes sucesos, vemos que están demostrando esa realidad de que su espíritu estaba muerto, que su naturaleza egocéntrica era la que reinaba. Y a esa realidad tenían que crucificar, tenían que morir, tenían que tomar esa cruz, la cruz de cada uno independiente, para crucificar dentro de cada uno a su diablo, a su naturaleza egocéntrica, a su naturaleza demoníaca. Jesús en la historia fue ese ejemplo. A través de los evangelios, miremos dos historias. Si hago la pregunta, históricamente, ¿cuándo Jesús tomó su cruz para morir y resucitar de entre los muertos? Antes de la cruz o después de la cruz. Y cuando digo antes de la cruz y hago esto, me refiero a antes de la cruz, de acuerdo a la historia como nos los enseña, o después de la cruz que resucitó. Piensa, cuando Jesús en la historia, Jesús el ser humano como tú y como yo, cuando Él tomó su cruz, cuando Él realmente como un ser humano entendió la necesidad de que tenía que morir a su humana perspectiva, a su egocéntrica forma de ser, para resucitar en el espíritu, para resucitar en la conciencia, en la visión divina, en la perspectiva de Dios al mundo. Y esa realidad histórica, espiritualmente, internamente en el Jesús que vino a ser conocido como el Cristo, eso sucedió antes de la cruz de la historia. De la cruz de la historia me refiero a la cruz que vemos a través de los evangelios como parábolas que nos cuentan la historia de Jesús, que fue a la cruz y después que murió, 3 días después resucitó. Y en esa historia está la esperanza de muchas personas para que entonces ese Jesús que ascendió sea el mismo que regrese para salvarnos. Cuando históricamente la salvación está en crucificar al diablo dentro del ser. Porque ahí está la responsabilidad de cada uno. Así como Jesús tomó humanamente su cruz y crucificó en sí al diablo. Inclusive lo podemos ver en Mateo capítulo 4, en la tentación en el desierto. Miremos esa historia, una historia metafórica o que nos está presentando la realidad que sucede dentro del ser humano. Jesús siendo tentado por el diablo y Satanás. ¿Quién es? Su propio ser interior. Su propia egocéntrica mentalidad. Sus propios pensamientos o espíritus demoníacos que le vienen a la mente a cada ser humano que decide hacer algo significativo. Y eso te ha pasado a ti. Y me pasa a mí. Cuando dentro de uno mismo los pensamientos se levantan en contrarios o ideas o cosas que de la nada vienen a la mente, a veces uno dice, pero ¿de dónde esto me vino? ¿Por qué yo pensé eso?
Y esa es la realidad, que si nosotros no estamos centralizados en la mente de Dios o tenemos una fuerza mayor, un poder mayor, un nuevo pensamiento que nosotros traigamos a la presencia, al presente momento donde un pensamiento demoníaco, diabólico se levanta, necesitamos tener un pensamiento divino con el poder de crucificar en nuestra mente y corazón a ese diabólico pensamiento impuro como espíritu demoníaco. Entonces, históricamente vemos la realidad que Jesús resucitó de entre los muertos, ¿ves? De entre los seres humanos que estaban muertos al espíritu de vida, como vimos por los ejemplos que a través del capítulo 16 en el Bhagavad Gita leímos. Y entonces es la misma realidad que a través de los evangelios Jesús vino a concientizar a los suyos del poder del reino de Dios. Por eso Mateo 6:33, procurad el reino de Dios y su justicia. A través del Sermón del Monte, desde el capítulo 5 al capítulo 7, vemos un número de enseñanzas vitales para edificar, para darnos las herramientas o el poder espiritual para nosotros crecer en el mismo espíritu y visión de Dios, el entendimiento de la vida pura, perfecta y verdadera. Y entonces así es como crucificamos al diablo. Y estos son algunos de los versos y los voy a dejar como lista. Gálatas 5:16. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne, de la naturaleza pecaminosa. Por el Espíritu crucificamos al diablo. Efesios 4:22. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir os despojéis del viejo hombre. Otro título para esa realidad del ser egocéntrico. Ese viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. ¿De dónde salen los deseos de uno? Del mundo que nos influencia y nos da la ilusión y entonces las traemos a nosotros. Tito 2:12, engañándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. ¿Ves? Toda esta realidad, el diablo no son fuerzas o seres que están en algún lado exteriores, que están bombardeando a uno. Es nuestra propia naturaleza. Que si no tomamos control de nosotros mismos diariamente, en la práctica de cada momento, para la perfección, sed pues perfecto como vuestro Padre es perfecto. ¿Ves? El reto a estar conscientes, presentes de nuestro ahora para vivir enfocado. Y la próxima decisión, procurar que cada una de ellas sea en esta mentalidad, en la visión de lo divino, en la conciencia de Dios. Y así el diablo es crucificado en nuestro ser. Así como en la historia, cuando Jesús el Cristo crucificó al diablo en la cruz de su ser, así como vemos a través de los evangelios que nos está enseñando espiritualmente esta realidad necesaria en todo ser humano, de morir a sí mismo, de tomar su cruz y morir a sí mismo, para resucitar en el espíritu del poder y la vida.
¿Cómo crucificamos al diablo? Con el punto de vista de Dios. Juan 8:51 dice, les digo la verdad, todo el que obedezca a mis enseñanzas jamás morirá. Con el punto de vista de Dios, poniendo en práctica intencionalmente, genuinamente, sinceramente, auténticamente, ser real, diariamente, en cada momento, tenemos la capacidad de siempre triunfar en vida. Mateo 5:8, Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Ver a Dios se ve con el entendimiento. Así como Dios es puro, seamos puros en toda nuestra manera de vivir. Y termino con el último, Mateo 5:48. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Y 2 puntos significativos. Tu Padre, tu conciencia universal, tu conciencia que trasciende la realidad presente y ves y entiendes que todos somos uno en todo. Y el cielo refiriéndose a lo eterno de estos conceptos que son siempre en cada ser humano. A través de la historia, esta misma realidad, por ser natural, es en todo ser humano. Así se crucifica a ese egocéntrico ser. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.